Hola chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la grabación de la clase del día de hoy. Me confirmen por favor si ya están viendo la pantalla. Sí, ya la vemos. Bueno, entonces el tema que estamos trabajando se llama romanticismo en Colombia. Y habíamos hablado en la clase anterior de unas actividades que tienen que ver con el concepto, con la línea del tiempo, el mapa conceptual y la ubicación de unos conceptos a partir de los movimientos. ¿Cómo le fue con ese cuadro? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la autoevaluación. Ustedes por favor van corrigiendo. Si les quedó bien allá en sus casas, van chuleando. Entonces, por ejemplo, el idealismo, ¿a cuál pertenece? Romanticismo. Muy bien. Entonces, el cuadro les tuvo que haber quedado así. Por favor, revisamos. Entonces, al romanticismo pertenece el idealismo, la libertad, el sentimentalismo. En el realismo encontramos el positivismo, la vida en la ciudad y el arte útil. Y en el costumbrismo, humor y sátira, vida rural y campesina y lenguaje coloquial. ¿Sí les quedó así? Señora. Bueno, entonces vamos a continuar. Para hablar de romanticismo en Colombia, entonces se dice que se dio a lo largo del siglo XIX, principalmente entre 1830 a 1870. En la literatura los autores hacen énfasis en el lirismo, lo emotivo, el yo que expresa su interioridad y la proyecta en el mundo objetivo. Entonces, vemos algunos, perdón, a darle aquí siguiente, algunos autores de la época. Encontramos a Rafael Pombo y a Jorge Isaac dentro del modernismo y a Tomás Carrasquilla que pertenece al costumbrismo. Hoy vamos a hacer énfasis entonces en la poesía romántica. Y para hablar de poesía romántica es importante resaltar que las características de la naturaleza para representar los estados anímicos del ser humano fue el recurso más utilizado en el romanticismo. Entonces, los poetas románticos se caracterizan principalmente por eso, por exaltar la belleza del paisaje, así como el conjunto de valores y tradiciones propias de las diferentes regiones del país. Los poetas románticos más representativos, entonces teníamos a José Eusebio Caro, Julio Arboleda, Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía, Candelario Beso, Jorge Isaac, Diego Fallón y Rafael Pombo, que su poesía se caracteriza por esa expresión máxima de lo emotivo, la alegría, el dolor, la pena, la angustia, soledad. Asimismo, también son las mismas manifestaciones de la naturaleza y de lo cotidiano. En cuanto a identidad y tradición, entonces la mayoría de los poetas románticos resaltaron una identidad autóctona, sin embargo algunos lo hicieron de manera más constante y evidente. Encontramos a Gregorio Gutiérrez González, por ejemplo, hizo la epopeya de la raza antioqueña con su poema Memoria científica del cultivo del maíz en 1872. Perdón. Ay, no. Bueno, y Candelario Beso, entonces, él fue uno de los primeros en exaltar la condición del afrodescendiente a través de su obra Cantos Populares de mi Tierra, publicada en 1877. Y Epifanio Mejía, que compuso el célebre canto del antioqueño, es una apología del carácter de las gentes de estas tierras. Bueno, a continuación encontramos un ejemplo de Epifanio Mejía, La historia de una tórtola, que fue publicada en 1939. Es uno de los poemas que pues en nuestra época de estudiantes no lo tuvimos que aprender. Y aquí encontramos dos de las características que resaltan la poesía romántica: la marcada exaltación de la naturaleza y la actitud valerosa y responsable. Entonces, joven aún entre las verdes ramas de secas pajas fabricó sonido. La vio la noche calentar sus huevos
Perdón. La vio la aurora acariciar sus hijos. En esta primera estrofa entonces encontramos esa marcada exaltación de la naturaleza, en las verdes ramas, en las secas pajas, en el mismo nido, la noche, la aurora. En la segunda parte, entonces batió sus alas y cruzó el espacio, buscó alimento en los lejanos riscos, trajo de frutas la garganta llena y con arrullos despertó a sus hijos. Entonces ahí hace referencia a esa actitud valerosa del personaje, en este caso, la tórtola. Continuamos entonces y encontramos la narrativa del romanticismo. ¿Me ayuda a leer, Andrea, por favor? Después de Bueno, no se te alcanzó a escuchar, voy a ayudarte. Después de la independencia, los americanos se vieron abocados a dirigir su destino, en todos los aspectos, sin depender de España. La narrativa del romanticismo se caracterizó por exaltar el espíritu patriótico y la identidad nacional, recuperar las costumbres, las tradiciones culturales de los pueblos, admirar el paisaje, la flora y la fauna del país y reconstruir la historia nacional con sus ideales de justicia y libertad. Aquí aparecen dos clases de novelas, se dieron en la época. La novela histórica, que hace referencia a las primeras novelas románticas que tienen un profundo acento histórico y que exaltan y reivindican al indígena o manifiestan nostalgia por el periodo colonial. Entonces, entre ellos están los autores María Dolores, José Joaquín Ortiz, de la obra María Dolores, Felipe Pérez, José Antonio Plaza, José Caicedo Rodas, son algunos de los autores. Y en la novela romántica, esta tiene su mayor expresión en la modernidad literaria y hace volver una mirada a América e ignora a Europa. Entonces aquí la principal novela fue María, de Jorge Isaac, que es la más importante del siglo XIX, y la de la cual la literatura colombiana muestra su carácter universal. Narra, recuerden, la historia de amor trágico entre Efraín y su prima María, a través de la incorporación de motivos regionalistas y costumbristas. En la guía de trabajo, como ustedes pueden ver, entonces deben elaborar ese paralelo. En esta parte deben elaborar el paralelo entre la narrativa, la novela histórica y la novela romántica, ¿no? Continuamos entonces, es el punto 10. Luego vamos a leer el texto que aparece de José Eustacio Palacios, El alférez real, y sobre él van a responder esas preguntas. ¿Sí? Eso es interpretación de texto. ¿Qué elementos hacen que el fragmento sea una narración romántica? Ahí sí tienen que argumentar. Y luego van a leer un fragmento de Tomás Carrasquilla, Frutos de mi tierra, que hace parte del costumbrismo colombiano. También es interpretación. Y al final, en este punto 5, que tanto aprendiste, van a leer cada uno de estos párrafos y decir a qué movimiento pertenece o qué características. En el caso del carnero, por ejemplo, pues nos vamos al primer periodo. Recordamos que fue una obra de qué época. Entonces, de la época colonial, ¿cierto? Entonces, el carnero es una crónica que relata la conquista y los pormenores de la vida de los primeros años de la vida de Santa Fe, Bogotá, después del descubrimiento. También pues hace alusión a algunas partes del descubrimiento. Entonces eso es lo que ustedes deben colocar en esta parte. Luego pues buscan la Araucana, de acuerdo al fragmento y lo que es, y colocan aquí como las características de esa obra, María, y el texto este que está aquí al final que se llama Vida cotidiana. Continuando,
Entonces encontramos que respondemos las preguntas de acuerdo a lo que al texto de la María, ¿sí? En el punto 5 vamos a proponer, de acuerdo a lo aprendido, y completar el formato. Entonces, una descripción de una escena. En este caso, coloqué un ejemplo. Los seguidores de la Selección Colombia se reúnen para ver el equipo jugar, enarbolando banderas del país. De los rasgos románticos, realistas o costumbristas de la escena, ¿cuáles son? En este caso, el nacionalismo es un rasgo tradicionalmente romántico y se ve en el enaltecimiento de los símbolos patrios. ¿Por qué? Porque cuando están en un equipo, en un partido de fútbol, pues todo el mundo siente la bandera del país, se colocan camisetas, sacan banderas, bueno, ese tipo de cosas. Perdón. Bueno, aquí en la actividad 6 es para complementar, observar la relación entre el contexto, lo que se vive, la realidad y la literatura, ¿no? Y por último, pues hacemos referencia al valor del mes, que es la solidaridad. Y viene una frase: cuídate y cuida a los tuyos. En la situación actual, ¿qué manifestaciones solidarias has tenido durante la pandemia? Es un análisis que vamos a hacer. Un párrafo, pueden escribir 3 renglones acerca de qué están haciendo para cultivar este valor, ¿no? Que es la solidaridad. Bueno, cualquier cosita, voy a enviar la grabación de la clase y el link de los archivos adjuntos para que ustedes puedan apreciar cualquier inquietud que tengan. No se les olvide, por favor, me escriben al WhatsApp del grupo y con mucho gusto los atendemos. Espero que acaben de pasar un feliz día y que Dios los proteja. Buena tarde. Chao.